Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy, hace 35 años, sicarios enviados por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria asesinaron al periodista Guillermo Cano Izaza, el director del diario El Espectador, quien había denunciado las actividades ilegales de Escobar, lo que generó la ira de este criminal que no solo le cegó la vida, sino que además 3 años después ordenó un atentado terrorista contra el periódico. Hoy, aquí en Sala de Prensa, queremos rendirle un homenaje a don Guillermo, también a todo el equipo periodístico del Espectador de ese entonces y también de la actualidad, así como a aquellos que, sin importar el peligro, elevan todas las voces contra la criminalidad y la corrupción. A veces uno se plantea mentalmente desafíos que son verdaderos dilemas insolubles, como el de qué haríamos si se nos diera el poder de detener el tiempo algún instante de nuestra vida para repetirlo y disfrutarlo más largamente. Hay tantos por escoger que resulta imposible identificarlo. Pero cada vez que llega la Nochebuena y pasa la Nochebuena, con tanta rapidez y con tan agobiante fugacidad, se nos ocurre que es la fiesta del nacimiento de Jesús, la que quisiéramos poder prolongar en el tiempo de manera indefinida para que no terminara jamás. Pero lo grave es que no sabríamos cuál Nochebuena, entre tantas Nochebuenas vividas, sería la que quisiéramos que aún continuara tal como la vivimos y la disfrutamos. Si aquella, cuando en la irrepetible ingenuidad de la primera niñez, el niño Dios se nos aparecía como el gran satisfacedor de nuestros más prosaicos deseos, los materiales. O si la del uso de la razón, cuando comenzábamos a entender que en esa fecha sublime se conmemora algo más importante que la llegada de un paquete lleno de sorpresas increíbles e insospechables, y que habíamos dejado de ser niños irresponsablemente felices para comenzar a transformarnos en seres predestinados a gozar las alegrías y padecer las tristezas de este valle de lágrimas tan hermoso en que vivimos, como lo fue el niño que nació en el pesebre, condenado a morir crucificado. O si las navidades de adolescentes, irremediablemente uncidas a las primeras sensaciones amorosas, o las navidades de mayores de edad, todavía sin dignidades, pero con obligaciones concretas mediatas e inmediatas, plenas de riesgos intuidos. O las navidades de casados y las que siguieron, las navidades como padres, y más luego las navidades donde los recuerdos primarios y lejanos se renuevan y se avivan en las reacciones de los pequeñuelos que, como nosotros un día, esperábamos al niño Dios por sus regalos empacados en papeles de fantasía, y no como la hicimos más tarde, y lo hacemos ahora, con la esperanza puesta en que el advenimiento del divino niño signifique la paz perdurable y sincera en la tierra entre todos los hombres de buena voluntad. Todas las Nochebuenas, pues, quisiéramos repetirlas, eternizarlas, cada una con su deslumbrante magia contagiosa y bella. Y en lo más profundo desearíamos que alrededor del pesebre creciera y creciera, aumentara y aumentara la audiencia familiar, la presencia de los amigos entrañables que se multiplican y decantan con los años, en unas navidades en las que no hubiera ausentes seres queridos y no olvidados. Pero es ley inexorable de nuestra fugaz existencia humana que el tiempo siga su marcha, sin detenerse jamás, y que enredados en sus días y en sus horas y en sus minutos desaparezcan algunos o muchos de nosotros, de los nuestros, cada año y cada año como compensación generosa por lo que hemos perdido irremediablemente. Que broten nuevos retoños para que la maravillosa sustitución de los muertos por nuevos vivos, en que se repiten la sangre y los afectos, nos permita cargar con la soledad de la propia vida, que de otra manera resultaría insoportable. Guillermo Cano Izaza, 26 de diciembre de 1982. Impresionantes imágenes, impresionante historia. Y para hablar justamente de eso, de lo que pasó el 17 de diciembre de 1986, de lo que ocurría en Colombia por aquellos días y también de ese legado que dejó don Guillermo Cano, nos acompañan a esta hora Jorge Cardona, editor general del Espectador, y también Elber Gutiérrez, que es jefe de redacción del periódico. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Quiero preguntarles primero, quiero empezar hablando de cuál era esa situación en Colombia por cuenta de la guerra que se estaba librando contra el narcotráfico, ¿no? Que el Estado libraba contra el narcotráfico. Empiezo con Jorge. Pues realmente ese momento estaba empezando el gobierno de Virgilio Barco. Se había posesionado en agosto, esto sucede en diciembre, pero en tan poco tiempo el gobierno Barco ya cargaba con 3 magnicidios de 3 congresistas electos de la Unión Patriótica,
Y en el tema de la guerra directa del narcotráfico contra el Estado, ya habían asesinado al coronel Jaime Ramírez, director de la Policía Antinarcóticos, a Gustavo Zuluaga Serna, el primer juez que se atrevió a procesar a Pablo Escobar Gaviria, y al director del Espectador, Guillermo Cano Isaza. Elber, por aquellos días, ¿qué tanto era el poder de Pablo Escobar y el cartel de Medellín del que hoy todavía todo el mundo sigue hablando? Pues Daniela, muy buenas tardes. En realidad era muy grande el poder, era muy, muy grande el poder de Pablo Escobar, eh, a tal punto que todavía ni siquiera era conocido la verdadera dimensión, el alcance de este señor que posaba como congresista suplente en Colombia, y que se hacía llamar o mencionar como terrateniente. Él aceptaba que era terrateniente. Sin embargo, el país entero desconocía cuál era su verdadero negocio. Y es precisamente en 1983 cuando, como consecuencia de hecho de unas denuncias que hizo el entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla, quien había dicho que Escobar tenía nexos contra el narcotráfico, el Espectador también asume esa tarea investigativa de encontrar quién es en la vida real Pablo Escobar Gaviria. Don Guillermo Cano, entonces director del periódico, tenía sus inquietudes sobre el verdadero talante de este personaje y lidera un proceso de investigación junto con Fabio Castillo, en el cual le cuentan al país en una portada, bueno, en una historia muy, muy famosa del Espectador, publicada el 25 de agosto del 83. Recuerdan una portada de 1976, portada digo yo, y era una nota que se titulaba "En 1976 Escobar estuvo preso". Imagínense ustedes, el Espectador en el 83 retoma una historia que don Guillermo recordaba que existía, va, la busca, la encuentra y dice: en 1976 estuvo preso. Por supuesto habla también el caso de Gustavo Gaviria Rivero, el primo, y pues es contundente, ¿no? Una historia que no le perdonó el capo de la droga, que estaba a tres coles. El periódico se diagramaba en ese entonces de manera muy distinta a la de ahora, en blanco y negro, con fotografía de Escobar y con unos intertítulos que eran contundentes. Uno de ellos, "que son calumnias". Otro, "39 libras de coca". Otro, "los sindicados", y por supuesto contaba el detalle quiénes eran los personajes. Y ahí fue donde Colombia descubrió quién era en realidad ese señor que posaba de congresista suplente. Claro, y es que, Jorge, con todo esto que empieza a revelar en ese momento el Espectador, ¿verdad? Que empieza a darle los primeros, digamos, pinitos para empezar a descubrir quién era este hombre, pues está el otro tema profundo que es el de la política. Háblenos usted un poco de eso, cuando él llega y que, pues digamos, lo que se ha dicho es que justamente eso fue lo que lo terminó de destapar para descubrir qué era lo que él realmente hacía y cómo manejaba, pues casi que el país. Sí, tal como lo ha descrito Elber, pues lo que sucede es que cuando Rodrigo Lara Bonilla llega al Ministerio de Justicia en agosto del 83, encara a Pablo Escobar en el Congreso de la República y la respuesta es una conspiración con un cheque de un personaje llamado Evaristo Porras Ardila, con el cual pensaban tumbar al ministro, y cuando el ministro estaba contra las cuerdas, es cuando aparece la fotografía que alude Elber del 25 de agosto, cuando recobran Fidel Cano Guillermo Cano y Fabio Castillo recobran la reproducción facsimilar de la publicación del 76 y la hacen una publicación histórica que determina y revela el pasado de Pablo Escobar. A partir de ahí es que el Congreso lo despoja de la inhabilidad, de la condición de parlamentario que le impedía a la justicia procesarlo, y aparecen en escena Gustavo Zuluaga Serna, el juez, y Jaime Ramírez, el policía, y de alguna manera de ahí se crea la confrontación a Pablo Escobar. Por eso es tan grave lo que sucede en el 86, porque en el plazo de 3 meses asesinan a los 3 grandes enemigos que tenía en ese momento Pablo Escobar, que era Guillermo Cano, Jaime Ramírez, Gustavo Zuluaga, y previamente habían asesinado a Rodrigo Lara. Claro, hechos que además marcaron la historia de Colombia, ¿no? Elber,
Usted nos nombraba ahorita una serie, digamos, de hechos, de notas, de titulares, de cosas que empieza a investigar don Guillermo con todo su equipo periodístico, que empiezan a descubrir, que empiezan, pues justamente a eso, a publicar. Pero usted, ¿cuál cree que fue como la punta, pues, del iceberg que hizo que Pablo Escobar enfilara pues todo su accionar criminal contra El Espectador y contra don Guillermo? Daniela, yo creo que el hecho contundente o el detonante es, por supuesto, la publicación de ese artículo en el que le recordaban desde El Espectador, desde la unidad investigativa del Espectador, un equipo liderado por don Guillermo, no hay que cansarse de decirlo, le recordaban a Pablo Escobar quién era en realidad Pablo Escobar. Y más grave que recordárselo a él, era decírselo a todo el país, que lo miraba en algunos sectores como incluso un modelo a seguir, un ejemplo de éxito, un empresario al que supuestamente le iba muy bien con su negocio de terrateniente y demás. Ese es, por supuesto, el hecho detonante, y a partir de ahí vienen otros muy graves, una persecución, por supuesto, de Escobar contra el periodismo en Colombia. Usted lo citó al comienzo de este diálogo, el atentado contra la sede física del Espectador, y en últimas un ejercicio en el cual la mafia se ensañó contra el periodismo, contra el Espectador, hay que decirlo. Yo quisiera recordar que hace 5 años un trabajo periodístico precisamente como conmemoración de los hechos luctuosos del asesinato de don Guillermo Cano, Héctor Abad Facio Lince escribió un prólogo bellísimo en el que él decía, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, en el país, por qué fue que la mafia se ensañó y la política aliada de esa mafia, decía Héctor Abad, ¿por qué se ensañaron contra don Guillermo Cano y contra El Espectador? Y la respuesta del mismo Héctor Abad era, pues porque él, don Guillermo, fue capaz de resistir al halago y al embelezo de los millones de dólares de los narcotraficantes, y porque inspiró al periódico para que no Sí. oyera los cantos de sirena de los mafiosos. Justamente sobre eso, Jorge, que dice Elber, de resistir, de pues al final no importar, ¿no? No que no le preocupara a don Guillermo esta situación de amenazas, de ataques y demás, sino de resistir justamente contra eso. Hoy, cuando estamos haciendo esta conmemoración, ¿qué más se puede resaltar? Porque además de don Guillermo venían tantas personas como era su equipo periodístico, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una observación. La lucha de Guillermo Cano en principio fue una lucha solitaria. Él, desde su columna libreta de apuntes, en unos editoriales impresionantes, denunciando de una manera, preguntándose por qué no los capturan, por qué se pueden pasear por sus feudos podridos, como él lo escribía, y luego ya como una postura del periódico de develar qué había pasado con ese expediente de 1976, cómo lo habían sustraído y cómo varias personas habían sido asesinadas, que habían sido los investigadores de ese caso. Entonces eso fue llenando, rebosando la copa del mafioso, y por eso tomó la represalia, y fue una hazaña terrible contra el periódico, no solamente porque asesinaron a su director, sino porque asesinaron al abogado del periódico, Héctor Giraldo Gálvez, y asesinaron tres directores administrativos en Medellín, Marta Luz López, Miguel Soler, Hernando Tavera, y sacaron al exilio a Fabio Castillo, el jefe de investigaciones, y a los dos hijos de Guillermo Cano, Juan Guillermo Cano y Fernando Cano. Fue una época tremenda, y la bomba contra el periódico del 2 de septiembre de 1989 fue realmente una ola de persecución terrible que ni el Estado ni la sociedad comprendieron de una manera generosa. Claro, además una época bastante dura justamente para eso, ¿no? Para el periodismo
en ese intento de mostrar todo y dar a la luz y decir quién era esa persona. Elber, empezamos o se empezó en ese momento mejor a escuchar el nombre de Pablo Escobar Gaviria, empezaron todas las denuncias, pero luego viene lo que lo adornaba, el cartel de Medellín, ¿verdad? Que de ahí es otra arista justamente para todos esos ataques y toda esa persecución. Vamos, sí, Jorge, mientras recuperamos la comunicación con Elber, le pregunto a usted exactamente lo mismo, ¿no? Porque una cosa es empezar a conocer al personaje de Pedro Pablo Escobar Gaviria y otra, Pablo Escobar Gaviria, perdón, y otra cuando ya surge todo lo que lo adorna, que es el cartel de Medellín. Sí, un cartel de la droga no solamente es el mafioso y sus sicarios, sino que es todo un entramado político, económico, y en algún momento en una entrevista al periódico, Juan Manuel Galán, el hijo de Luis Carlos Galán, hacía esa pregunta, que lo que había quedado pendiente siempre había sido la investigación sobre el cartel de Medellín, porque eso no se terminó con la muerte de Escobar el 2 de diciembre de 1993. Claro, a partir de todo eso, justamente ya recuperamos a Elber, empiezan a surgir también otras denuncias, ¿no? Contra otros carteles, que es lo que yo digo, ¿no? Empiezan a aparecer como todos esos adornos que acompañaban y complementaban lo que al final terminaba siendo Pablo Escobar Gaviria. Elber. Daniela, es que lo que se desata a partir de ese instante es una ola de violencia realmente dolorosa para el país, violencia sobre la cual creo que nunca vamos a conocer hasta dónde llegó, que estamos apenas aprendiendo gracias a distintos ejercicios de la justicia, estamos hasta ahora aprendiendo a conocer algunos aspectos, algunos casos que son emblemáticos y que de alguna manera nos ilustran sobre lo que ocurrió en Colombia, pero es demasiado porque a partir de ese instante, recuerde usted que confluyen distintos actores de violencia en Colombia, que tienen un denominador común y es su relación con el narcotráfico. Entonces están los mafiosos puros, digamos, los narcotraficantes puros por un lado, pero por el otro lado arrecia la violencia de los grupos guerrilleros y por el otro lado vienen los paramilitares y en fin, es un cóctel realmente peligroso en el que muy poca gente quiere hablar y en eso quisiera también enfatizar dándole por supuesto la razón a la palabra, a la mención que hizo hace un instante Jorge, porque la valentía del espectador no solo radica en contar, sino en que también es casi que el único que en un momento determinado se atreve a hablar. En buena parte de ese trecho es el espectador el que lidera casi en solitario, como lo decía Jorge, esas investigaciones y esas denuncias contra los mafiosos. Por supuesto que también con la acción valerosa de algunos destacados juristas del país, también lo mencionaba Jorge, como Gustavo Zuluaga, quien fue la persona que dictó la orden de captura contra Pablo Escobar por el asesinato de los dos agentes que lo habían capturado en esa escena que fue publicada en El Espectador en 1979 y que después en 1983 don Guillermo Cano republicó y que utilizó para contarle al país quién era en realidad ese mafioso. Jorge, con todo este contexto, usted que conoce pues de primera mano, por supuesto, todo ese trabajo de don Guillermo, del equipo periodístico, de lo que sucedió, de las consecuencias que eso trajo y con lo que también nos dice Elber, podríamos decir hoy cuando se conmemoran estos 35 años que don Guillermo Cano y El Espectador le quitaron la máscara a Escobar. Pues yo creo que finalmente fueron todos, pero la primera voz, el que tuvo la valentía de comenzar la batalla fue Guillermo Cano, claramente. Hay, digamos, todas estas nuevas generaciones de jóvenes que tal vez desconocen lo que ocurrió en ese momento. Podríamos contarle, Jorge o Elber, lo que sucedió justamente ese 17 de diciembre de 1986, que fue la noche en la que mataron a don Guillermo. Pues realmente fue ese día, incluso era uno de los partidos cruciales del
torneo colombiano y la costumbre en El Espectador, contaban los redactores que estuvieron en ese tiempo, era que Guillermo Cano era uno de los que más animaba la polla futbolera y que ese día estaba preocupado por el asunto, tan preocupado también como la noticia que había tenido que reseñar de la muerte de su corresponsal en Estados Unidos. Entonces fue un día muy, digamos, muy contradictorio, un día como siempre periodístico, y al final pues saliendo del periódico que regentó y que dirigió durante 34 años, pues dando el giro en la avenida 68 para coger hacia el norte, pues estaban esperando dos sujetos en una motocicleta y lo ametrallaron. Y fue la noche del miércoles 17 de diciembre de 1986. Una fecha casi que imposible de olvidar, ¿no? Y Elber, a usted le pregunto sobre ese atentado porque pues no satisfechos, no contentos con el dolor causado después de la muerte de don Guillermo, del atentado que le hacen después de amenazar contra su vida infinidad de veces, pues activan un camión bomba contra El Espectador en septiembre del 89, ¿no? Pues imagínese, Daniela, eso sí es como el hecho ya. Este país nos acostumbraba, y digamos, de vez en cuando uno piensa que no vamos a salir de esa espiral de violencia, nos acostumbraba a que cuando uno cree que hay una situación gravísima, que ya es la tapa, lo peor que puede ocurrir en términos de violencia, se sucede una que lo deja a uno aún más perplejo. Y pues un poco eso era lo que vivía Colombia en aquella época, día tras día, día tras día. Insisto que de vez en cuando uno se acuerda de esas épocas aciagas, relatadas en el caso de 1989, en el libro de María Elvira Samper, que lleva el título curiosamente de ese año y que le recuerda al país y que invito a la gente a que lo chequee porque también nos pone un poco en el contexto de lo que ocurría. Son piezas del periodismo, de la historia, de la literatura, que de a poco, insisto, nos ayudan a reconstruir lo que ha pasado y que difícilmente conoceremos en su totalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, las lecturas sobre la muerte de don Guillermo, pero recuerdo también cómo de inmediato los medios de comunicación se unen para hacer llevar a cabo el día del silencio, y recuerdo la voz de Yamida Amat, preciosa voz, cuando decía: a partir de este momento todas las estaciones de radiodifusión en Colombia, todas, se unen en una sola voz para rechazar la violencia, para decirle a los violentos que no nos van a doblegar y para condenar los hechos que habían ocurrido. Y en efecto, ese es otro hecho histórico, imagínense, de semejante tragedia como es el asesinato de don Guillermo Cano a manos del narcotráfico de Pablo Escobar. Se sucede, o como consecuencia de ello, viene una reacción de protesta, pero contundente, de los medios de comunicación en ese momento contra la violencia. Así muchos no se atreviesen, y en esto hay que insistirlo, a decir con nombre propio de dónde venía esa violencia, cosa que sí hizo El Espectador y que, insistimos, le da especial valor a este medio de comunicación. No en vano, ustedes lo saben, esa defensa de la libertad de expresión de manos de don Guillermo Cano, pues valió para que hubiese una solidaridad también internacional. Y hoy uno podría decir que, siendo el Premio a la Libertad de Expresión de la UNESCO, de Naciones Unidas, de la UNESCO, el más importante galardón al que puede aspirar cualquier comunicador en el mundo, cualquier defensor de la libertad de expresión, siendo ese premio el premio Guillermo Cano, de alguna manera, si me permiten la analogía, uno podría decir que casi que cualquier defensor de la libertad de expresión y cualquier periodista en el mundo aspira alguna vez a ser un Guillermo Cano. Y con toda la razón, ¿no? Un trabajo absolutamente memorable. Jorge, a usted quiero preguntarle que nos cuente cómo logró el diario recuperarse de semejante golpe, ¿no? Porque primero don Guillermo Cano, una partida absolutamente dolorosa, y luego un ataque contra El Espectador, que también es parte de la vida de uno, y lo digo también como periodista, ¿no?
Pues mire, yo creo que la frase que se colocó el día de la bomba para el título del periódico fue "Seguimos adelante". Y ese ha sido siempre el itinerario. Y fue el que pasó del 17 de diciembre de 1986 también. Había que seguir adelante no, y el periódico logró seguir adelante y resistió, que fue lo más importante, a un momento difícil del país. Pero yo quisiera agregar también que el sentido de lo que recordamos hoy finalmente y lo que pasó hace 35 años fue grave, fue porque no solamente se estaba perdiendo el gran adalid de la lucha contra el narcotráfico, sino porque se había perdido un periodista tremendo que desde los años 40 hasta cuando falleció fueron 4 décadas de defensa, primero de la libertad de expresión cuando existían los censores en las salas de redacción y cuando era difícil realmente el ejercicio del periodismo. Y la voz de Guillermo Cano fue crucial en ese momento también, como fue también como impulsor de campañas de alfabetización, como impulsor del deportista del año, como estar a tono con las grandes discusiones de después en los tiempos del Frente Nacional y después de la dictadura de Rojas Pinilla. Y fue también el defensor de los ahorradores en la crisis financiera de finales de los años 70 y comienzos de los 80, que marcó la historia de Colombia. Entonces, hace 35 años, cuando el narcotráfico asesinó a Guillermo Cano Izaza, la sociedad colombiana, en esa marcha del silencio y desde los edificios batiendo pañuelos blancos, estaban reconociendo que había sido una afrenta gravísima contra un hombre, el periodista más importante del siglo XX en Colombia. Elber, desde su óptica, hoy aún existen riesgos tal vez para los periodistas que denuncian las actividades de los criminales, de todos, de la corrupción que hay, ¿no? Porque igual al final no solamente es narcotráfico, son demasiados escándalos los que vemos todos los días. Pues tristemente las amenazas, las presiones contra la libertad de expresión persisten. De vez en cuando mutan, eh, y de hecho son una constante casi que en la región. Uno mira en América Latina y se vive un panorama de alguna manera semejante. Amenazas, por ejemplo, de actores armados ilegales, sea cual sea el actor armado ilegal, eso también hay que enfatizarlo, y son de alguna manera comunes, se mantienen. No las, ojo con esto, no se sienten de la misma manera en todos los medios de comunicación, por supuesto que no. Y en esto hay que ser también muy claros al destacar la valentía de los colegas que se juegan la vida en los territorios, en eso a lo que muchos llaman la Colombia profunda, donde no cuentan en realidad con las mismas garantías para el ejercicio de su trabajo como se cuenta en las grandes capitales del país. De vez en cuando se nos olvida destacar que esas son personas valientes, que sufren muchas veces en silencio, de manera denodada en el ejercicio de su trabajo y que hay que hacerles un reconocimiento. Esas personas, sin saberlo y tal vez sin proponérselo, están recogiendo el legado de Guillermo Cano, a quien, como dice Jorge, tenemos que recordar como el periodista más importante del siglo XX en Colombia. Esas personas que sufren, que tienen en realidad muchas, que padecen de muchos problemas para ejercer su profesión. Ahora, hay otras amenazas, por supuesto, también. Hay presiones para el ejercicio de la libertad de expresión que no solo van dirigidas a los periodistas, pero que también especialmente son graves cuando van contra periodistas y que tienen que ver, por ejemplo, con las de los actores políticos. Eso se mantiene, eso sigue en Colombia. Habrá también en algunos escenarios actores económicos interesados en que no circule dicha información y valga la pena recordar ese ejemplo que acaba de citar Jorge, el de otra lucha valiente del espectador cuando denuncia el, el, el engaño del entonces Grupo Gran Colombiano contra los ahorradores, lucha valiente del espectador que casi le cuesta la vida al periódico, porque la venganza del grupo fue retirarle en masa la publicidad hace más de 40 años, en masa, le quitó toda la publicidad al medio de comunicación y su objetivo era ahogarlo. Con el paso de los años se demuestra que las investigaciones del espectador, para no alargar el cuento,
estaban fundadas, estaban en lo cierto. Lamentablemente se desata una crisis en los términos en los que dijo El Espectador. Lamentablemente miles de ahorradores en el país pierden su dinero tal y como lo había dicho El Espectador. Y pues bueno, el medio de comunicación El Espectador está más fuerte que nunca en un ejercicio de transformación que también les invitamos a conocer. Y el grupo que intentó de alguna manera acabar con el periódico mediante la venganza del retiro de la publicidad, pues ya no existe. Esta pregunta es, o más bien acotaciones para los dos, y empiezo con Jorge. ¿Cuál es el principal legado que don Guillermo Cano, hoy 35 años después, le deja a las nuevas generaciones de periodistas? Es el mismo que tienen todos los que ingresan al periódico El Espectador. Y es que Guillermo Cano decía de una manera inequívoca que en el tema de los derechos humanos no puede haber medias tintas. Se defienden o no se defienden. Y en el Espectador es una premisa irrenunciable. Lo mismo que la lucha por la defensa en la transparencia de los recursos públicos, que también es una directriz fundamental. Y lo tercero es la inclusión de voces. La sociedad colombiana sigue siendo una sociedad muy discriminatoria y de alguna manera cada día hay que auxiliar muchas voces que necesitan justamente el respaldo. Y cuando hablábamos ahorita de la crisis financiera, Guillermo Cano asumió la defensa de los ahorradores. Y después, en la época del narcotráfico, todo lo que hacía Guillermo Cano era por defender a los jueces. De manera que esa es otra premisa. Siempre hay muchas voces que necesitan ser defendidas y que necesitan una voz, y esa es la voz que les puede representar el periódico El Espectador. Así lo asumimos nosotros en la redacción, y ese es el legado que, en mi criterio, Guillermo Cano le sigue dando a las nuevas generaciones de periodistas. Elber, concretamente, ¿cuál es ese legado que le deja a don Guillermo Cano a las nuevas generaciones de periodistas? Coraje, pasión por el oficio, tesón, una verticalidad impresionante para no sucumbir ante las presiones de los violentos. Yo creo que por ahí está el legado de Guillermo Cano para el periodismo colombiano y para el país. Una persona que lo destacaba Jorge también, me gusta mirarlo como ese ejemplo de el respeto por los derechos de todos y de todas, ahí sí valga la acotación, de todos y de todas, de preocupación por temas que ahora, incluso hoy, todavía parecen novedosos para muchas personas, como el medio ambiente, como los derechos de las minorías étnicas, entre muchos otros. Por ahí está el legado, no es solo en esas valientes luchas de las que hemos hablado en esta conversación, sino de otras que se dio, de otras pelas que se dio él en su ejercicio profesional, y ante todo de eso, de la defensa denodada del respeto a los derechos de todas las personas, de todas, a no ser lambones con el poder. Importantísimo mensaje, a que más allá de títulos, abolengos o apellidos, todas las personas merecen respeto. El dinero del tesoro público es sagrado. Ese tipo de mensajes, incluso uno que está muy de moda en este momento, el de no quedarse callado ante esas recurrentes intenciones de ciertos grupos en el país para imponer mordazas a la prensa, para de alguna manera hacer controles a la libertad de expresión. Eso pasa de manera medio recurrente en Colombia, y voces como las de Guillermo Cano estaban muy atentas para denunciarlo. Hoy en día también, cada que alguien levanta su voz para denunciar esos intentos de políticos con ínfulas de famosos en algún momento, Sí. nos recuerda el legado de Guillermo Cano. Son Jorge Cardona y Elber Gutiérrez del periódico El Espectador. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias por la invitación y por recordar a Guillermo Cano. Muchas gracias a ustedes. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los invitamos a continuar con Signo Pesos. Buenas noches y muchas gracias.